El viento cortaba como un cuchillo afilado a través de las altas crestas de las montañas Snowbourne, en el territorio de Wyoming, a finales de enero de 1877. La nieve caía en ráfagas densas, cegadoras, girando en torbellinos que oscurecían el cielo y transformaban el mundo en un lienzo blanco y hostil. El aullido del viento resonaba como el lamento de una bestia moribunda, atrapada en las garras de un invierno implacable que no mostraba piedad. Silas Grers, un ranchero solitario de rostro curtido por el sol y el frío, cabalgaba por un sendero apenas discernible, cubierto por una capa de nieve virgen. Su caballo, un castrado leal de pelaje marrón oscuro salpicado de manchas grises, resoplaba nubes de vapor, sus cascos hundiéndose en la nieve con cada paso. Silas, envuelto en un abrigo de lana gastado que había visto mejores días, mantenía el sombrero calado hasta las cejas, protegiendo sus ojos del viento cortante. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en la tierra y el ganado, sujetaban las riendas con firmeza, aunque apenas sentía el cuero helado bajo sus dedos entumecidos. No fue el viento lo que lo hizo detenerse. Fue un sonido más agudo, más frágil, que perforó el rugido de la tormenta como una aguja fina atravesando tela gruesa. El llanto de un bebé. No, de varios. Silas inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrados escudriñando la línea de árboles que se alzaba como sombras fantasmales en la penumbra grisácea del atardecer invernal. El sonido llegó de nuevo, débil pero insistente, un eco de vida en medio de la desolación que lo rodeaba. Desmontó con un movimiento lento, deliberado, sus botas crujiendo contra la nieve fresca mientras ataba las riendas a una rama baja de un pino torcido por el viento. Cada paso que daba lo hundía hasta los tobillos, la nieve aferrándose a sus botas como si la montaña misma intentara retenerlo. El sendero, apenas una cicatriz en el paisaje, no había sido recorrido en días. Los árboles, cargados de nieve, se inclinaban bajo su peso, sus ramas gimiendo suavemente, como si compartieran el lamento del viento. Silas avanzó, guiado por el llanto, su aliento formando nubes blancas que se disipaban rápidamente en el aire helado. El frío le mordía la piel expuesta de su rostro, pero no lo detuvo. Había aprendido a ignorar el dolor del invierno, a moverse a través de él como un hombre que había hecho las paces con su dureza. El sonido lo llevó a un claro donde un viejo poste de cerca, medio podrido y casi enterrado en la nieve, se erguía como un centinela olvidado, un vestigio de alguna granja abandonada hace mucho tiempo. Allí, atada al poste con alambre de púas que mordía su carne, estaba una mujer. Apenas estaba erguida, su cuerpo desplomado contra las ataduras, los brazos retorcidos detrás de ella en un ángulo antinatural. La sangre, oscura y congelada, manchaba sus muñecas donde el alambre se había clavado profundamente, dejando surcos que parecían tallados con odio. La nieve se adhería a sus pestañas, y los mechones de su cabello, húmedos y congelados, colgaban como carámbanos alrededor de su rostro. Sus labios estaban agrietados, partidos por el frío y la sed, y su rostro era pálido como la muerte misma, salvo por los moretones que florecían en tonos violetas y azules a lo largo de sus pómulos, marcas de una violencia reciente y brutal que contaban una historia de crueldad sin palabras. A sus pies, en la nieve, había 3 bultos pequeños, envueltos en los restos rasgados de lo que parecía un camisón, empapado y endurecido por el hielo. Eran bebés, recién nacidos, no mayores de un día. Uno de ellos gimió débilmente, un sonido que apenas se alzaba sobre el viento, como un pájaro herido pidiendo ayuda. Los otros 2 yacían en silencio, inmóviles, sus pequeños cuerpos envueltos en tela que apenas los protegía del frío mortal. Silas sintió un nudo en el pecho, una mezcla de furia y urgencia que lo hizo moverse sin pensar. Se arrodilló junto a la mujer, quitándose los guantes con dedos torpes por el frío. Sus manos, ásperas y llenas de cicatrices de años de trabajo con cuerdas y hachas, tocaron los rostros de los bebés con una suavidad que parecía fuera de lugar en un hombre de su tamaño. Su piel estaba fría, demasiado fría, del tipo que se filtra hasta los huesos y amenaza con apagar la chispa de la vida. Pero aún respiraban, sus pechos subiendo y bajando en movimientos casi imperceptibles, como si lucharan por aferrarse a un hilo de existencia. La mujer movió la cabeza ligeramente, sus ojos entreabiertos, vidriosos por el dolor y el agotamiento.
No deje que se lleven a mis hijas, susurró, su voz apenas un hilo roto, apenas audible sobre el aullido del viento. Silas no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, vio algo más allá del sufrimiento, una voluntad feroz, una madre que se aferraba a la vida por sus hijas, un fuego que el invierno no había logrado extinguir. «Estás viniendo conmigo», dijo, su voz baja, firme, como una promesa tallada en piedra. No había lugar para dudas en su tono, ni espacio para la indecisión. Era un hombre que había aprendido a actuar cuando la vida pendía de un hilo, y este era uno de esos momentos. Sacó un cuchillo de hoja corta de su bota, el metal reluciendo débilmente bajo la luz grisácea de la tormenta. Con cuidado, cortó el alambre de púas, sus movimientos precisos pero rápidos. El acero oxidado se resistió, crujiendo al ceder, dejando surcos sangrientos en la piel de la mujer. La sangre brotó fresca, mezclándose con la nieve, pintando el blanco con un rojo oscuro que parecía gritar contra la palidez del paisaje. Ella no gritó, ni siquiera se inmutó, como si el dolor ya no tuviera poder sobre ella. Sus piernas cedieron cuando el alambre se soltó, y Silas la sostuvo, rodeándola con un brazo para evitar que cayera al suelo. Su cuerpo era ligero como una pluma, agotado por el frío, la pérdida de sangre y un sufrimiento que iba más allá de lo físico. La levantó con facilidad, acunándola contra su pecho, su calor contrastando con el frío mortal de su piel. Podía sentir el débil latido de su corazón contra su abrigo, un recordatorio de que aún había tiempo, aunque no mucho. Uno por uno, recogió a los bebés, sus manos temblando ligeramente al tocar sus cuerpos helados. Los envolvió en una manta gruesa de lana que llevaba en su silla de montar, asegurándolos dentro de su abrigo. El más pequeño, apenas un suspiro de vida, se acurrucó contra su pecho, y Silas sintió su corazón latir más rápido, como si la fragilidad de esa vida lo urgiera a moverse más rápido. El viento arreciaba, cortando como cuchillas a través del claro, y Silas protegió a los bebés con su cuerpo, inclinándose contra la tormenta mientras llevaba a la mujer hacia su caballo. Su caballo relinchó, inquieto, pateando la nieve con impaciencia. Silas montó con cuidado, colocando a la mujer frente a él y a los bebés entre ellos. Pesaban casi nada, como si el invierno hubiera drenado toda su fuerza. La cabaña estaba a media milla, cuesta arriba, un refugio contra la muerte que los acechaba en cada ráfaga de viento. «No mueres aquí», murmuró, quizás a ella, quizás a los bebés, quizás al viento mismo o a un Dios que parecía haber abandonado este rincón de la tierra. «No en mi tierra». El viaje de regreso fue una batalla contra la naturaleza. La nieve cegaba, el viento empujaba, y el sendero apenas era visible bajo la tormenta. Silas mantuvo los ojos fijos en la distancia, buscando los contornos familiares de su cabaña, su único punto de referencia en el caos blanco. La mujer, cuyo nombre aún no conocía, se desplomó contra él, inconsciente, su respiración apenas un susurro que apenas alcanzaba a escuchar por encima del rugido del viento. Los bebés, envueltos en la manta, estaban silenciosos, demasiado silenciosos, y Silas apretó los dientes, sus manos firmes en las riendas mientras urgía a su caballo a avanzar. Cada minuto se sentía como una eternidad, cada ráfaga de nieve un recordatorio de lo cerca que estaban de perder la lucha. Pero Silas no se detuvo. Había visto la muerte antes, en el ganado perdido por el frío, en los hombres que no regresaban de la montaña, pero no permitiría que reclamara a estas almas. No aquí, no en su tierra. La cabaña apareció al fin, una sombra oscura contra la blancura cegadora, sus contornos apenas visibles a través de la tormenta. Era poco más que 4 paredes de madera áspera, unidas con clavos oxidados, y un techo inclinado que gemía bajo el peso de la nieve acumulada. Silas pateó la puerta para abrirla, el crujido de la madera resonando en el silencio relativo del interior. Llevó a la mujer adentro y la acostó suavemente en una cama improvisada de edredones apilados cerca del hogar apagado. Los bebés vinieron después, colocados con cuidado en una canasta forrada con pieles de conejo, sus pequeños rostros pálidos bajo la luz tenue que entraba por las rendijas de las ventanas. Silas se arrodilló junto al hogar, sus manos moviéndose con la precisión de alguien que había encendido 1000 fuegos.
Apiló leña seca, astillas de pino y un puñado de ramitas y encendió una chispa con su pedernal. Las llamas cobraron vida lentamente, lamiendo la madera, proyectando un resplandor anaranjado que empujaba el frío hacia las esquinas de la cabaña. Colgó su abrigo empapado junto al fuego, el agua goteando sobre el suelo de madera gastada, y se quitó los guantes, revelando manos callosas y agrietadas por años de trabajo. La mujer yacía inmóvil, su respiración tan débil que Silas tuvo que inclinarse para asegurarse de que aún vivía. Los bebés, en su canasta, comenzaron a emitir pequeños gemidos, signos de vida que lo llenaron de un alivio momentáneo. Llenó una olla de hierro con leche de cabra de una jarra escondida detrás de un montón de leña y la colocó sobre el fuego para calentarla. Encontró una cuchara de madera tallada a mano, desgastada por el uso, y la dejó junto a un tazón de hojalata. Y la probó en el dorso de su mano, asegurándose de que no quemara. El bebé más pequeño, que había comenzado a llorar con gemidos urgentes, fue el primero en alimentarse. Silas lo levantó con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho, y usó la cuchara para darle pequeños sorbos. La niña lo tomó torpemente al principio, luego con avidez, sus pequeños labios moviéndose instintivamente. Hizo lo mismo con los otros dos, pausando para limpiar sus bocas y ajustar las mantas alrededor de sus cabezas. El calor del fuego comenzaba a llenar la cabaña, empujando el frío hacia las sombras, y los bebés, aunque débiles, mostraban signos de vida renovada. Un sonido débil lo hizo girar hacia la cama. La mujer se movió, sus párpados aleteando como hojas atrapadas en una brisa. Su voz, agrietada y apenas audible, rompió el silencio. Mi nombre es Marabel. Marabel King. Silas cruzó la habitación en dos zancadas, arrodillándose a su lado. Silas, dijo simplemente, su voz un ancla en la tormenta que aún rugía afuera. Los labios de Marabel se movieron de nuevo, pero no salió ningún sonido. Su mirada se deslizó hacia los bebés, ahora descansando en el resplandor del fuego. Uno de ellos estornudó, un sonido pequeño que hizo que los ojos de Marabel se llenaran de lágrimas. No lloró, no del todo, solo un flujo silencioso por sus mejillas agrietadas, como si su cuerpo estuviera demasiado agotado para sollozar. Silas se levantó y caminó hacia un baúl en la esquina de la cabaña. Sacó un manto de piel de alce, grueso y forrado con piel de conejo, y lo dobló cuidadosamente bajo los bebés, haciendo la canasta más cálida, más suave. Cuando miró hacia atrás, Marabel lo observaba, sus ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. El tiempo pasó en silencio, roto solo por el crepitar del fuego y el viento que aún aullaba afuera. Los bebés descansaban, sus respiraciones más fuertes ahora, y Marabel, aunque débil, seguía viva. Silas añadió más leña al fuego, las chispas elevándose como luciérnagas hacia las vigas manchadas de humo. Había encontrado a una extraña al borde de la muerte, y no la dejaría ir. No aquí, no en su tierra. La cabaña, un refugio humilde contra la furia del invierno, se llenó lentamente con el calor del fuego. Las llamas crepitaban en el hogar, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera áspera, marcadas por años de tormentas y soledad. Silas Granger, sentado junto al fuego, observaba las brasas con una intensidad silenciosa, como si pudiera encontrar respuestas en su resplandor. Sus manos, aún marcadas por el frío, descansaban sobre sus rodillas, los dedos entrelazados en un gesto de espera paciente. Marabel yacía en la cama de edredones, su cuerpo inmóvil salvo por el leve movimiento de su pecho. Sus labios, antes azules por el frío, comenzaban a recuperar un tono rosado, pero los moretones en su rostro seguían siendo un recordatorio cruel de lo que había soportado. Los bebés, acurrucados en su canasta de pieles, emitían pequeños sonidos, gemidos suaves que indicaban que la vida se aferraba a ellos con más fuerza ahora. Silas se levantó, moviéndose con la economía de un hombre que había aprendido a conservar energía en la montaña. Colgó su abrigo empapado más cerca del fuego, el agua goteando en charcos pequeños sobre el suelo. Sacó una jarra de leche de cabra de un escondite detrás de la leña, un suministro que mantenía para los largos meses de invierno cuando la casa escaseaba. Llenó una olla de hierro y la colocó sobre las llamas, el aroma de la leche calentándose mezclándose con el olor a madera quemada.
Encontró una cuchara de pino tallada a mano, desgastada por años de uso, y un tazón de hojalata abollado pero limpio. Cada movimiento suyo era deliberado, como si supiera que el tiempo era un lujo que no podía desperdiciar. Marabel no se movió mientras él trabajaba. Su respiración era más estable ahora, pero seguía sumida en un sueño profundo, inducido por el agotamiento y el trauma. Silas se acercó a ella, arrodillándose para revisar las heridas en sus muñecas. El alambre de púas había dejado cortes profundos, la piel hinchada y enrojecida alrededor de las marcas. Sumergió un paño en agua tibia, lo exprimió con cuidado y limpió la sangre seca con una suavidad que parecía fuera de lugar en un hombre de su estatura. Los moretones en sus piernas contaban una historia de violencia sostenida, golpes, patadas, una crueldad que iba más allá de lo físico. Silas frunció el ceño, su mandíbula tensándose, pero no dijo nada. No era hombre de palabras innecesarias, y el silencio era su manera de procesar la furia que sentía por lo que le habían hecho a esta mujer y sus hijas. Cuando la leche estuvo lista, Silas la probó en el dorso de su mano, asegurándose de que estuviera tibia pero no caliente. Se acercó a la canasta y levantó al bebé más pequeño, una niña cuya piel comenzaba a recuperar algo de calor. Sosteniéndola contra su pecho, le dio pequeños sorbos con la cuchara, sus movimientos torpes al principio, como si temiera romper algo tan frágil. La niña tomó la leche con avidez, sus pequeños labios moviéndose instintivamente. Silas repitió el proceso con los otros dos bebés, pausando para limpiar sus rostros y ajustar las mantas de piel que los envolvían. El fuego crepitaba, llenando la cabaña con un calor que comenzaba a disipar el frío mortal que se había aferrado a sus cuerpos. Un movimiento débil lo hizo girar hacia la cama. Marabel se agitó, sus párpados aleteando como si lucharan contra el peso del agotamiento. «Mi nombre es Marabel». «Marabel King», susurró, su voz tan frágil que apenas se escuchaba sobre el crepitar del fuego. Silas cruzó la habitación en 2 pasos, arrodillándose a su lado. «Silas», respondió, su voz un ancla en la tormenta que aún rugía afuera. Ella intentó hablar de nuevo, pero las palabras se desvanecieron en sus labios agrietados. Sus ojos se deslizaron hacia los bebés, ahora descansando en el resplandor del fuego. Uno de ellos estornudó, un sonido pequeño que hizo que las lágrimas brotaran en sus ojos. No lloró, no del todo, solo un flujo silencioso por sus mejillas, como si su cuerpo estuviera demasiado agotado para sollozar. Silas no dijo nada. Fue al baúl en la esquina, sacó un manto de piel de alce forrado con piel de conejo y lo colocó bajo los bebés, haciendo su cuna improvisada más cálida, más suave. Cuando miró hacia atrás, Marabel lo observaba, sus ojos llenos de una gratitud que no necesitaba palabras. El tiempo pasó en un silencio roto solo por el fuego y el viento que aún aullaba afuera. Silas se sentó junto al hogar, alimentando las llamas con leña seca, las chispas elevándose como luciérnagas hacia las vigas manchadas de humo. Marabel permanecía inmóvil, su respiración más fuerte ahora, un signo de que el calor y el descanso comenzaban a devolverle la vida. Los bebés, aunque débiles, también mostraban signos de recuperación, sus pequeños gemidos llenando la cabaña con una esperanza frágil. Silas no era un hombre de fe, no en el sentido de iglesias o plegarias, pero en ese momento, mientras las llamas crepitaban y la tormenta rugía, sintió que había algo sagrado en mantener viva a esta mujer y sus hijas. No las dejaría morir. No aquí, no en su tierra. A medida que la noche avanzaba, la tormenta afuera comenzó a calmarse, el viento reduciéndose a un murmullo bajo. La nieve seguía cayendo, pero con menos furia, cubriendo las huellas que Silas había dejado en el sendero. Dentro, el fuego mantenía a raya el frío, y la cabaña, aunque humilde, se sentía como un refugio contra el mundo. Silas se permitió un momento de descanso, sentándose en una silla de madera junto al hogar. Sus ojos se posaron en Marabel, cuya respiración se había estabilizado, y luego en los bebés, que dormían ahora con un leve color en sus mejillas. Había hecho lo que tenía que hacer, pero sabía que esto era solo el comienzo. Quienquiera que hubiera dejado a Marabel atada a ese poste, quienquiera que hubiera abandonado a estas niñas en la nieve, no había terminado con ellas. La montaña podía ser cruel, pero los hombres lo eran aún más.
Al amanecer, la tormenta se había reducido a un silencio pesado. La nieve cubría la cabaña como un sudario, pero dentro, el fuego seguía ardiendo, proyectando un resplandor cálido sobre las paredes. Marabel se movió de nuevo, sus ojos abriéndose por un momento antes de cerrarse otra vez. Silas se acercó, revisando su estado. Su piel estaba menos pálida, y el calor del fuego parecía estar obrando su magia. Los bebés, aunque todavía frágiles, respiraban con más fuerza, sus pequeños cuerpos acurrucados en la canasta. Silas sabía que necesitarían más que leche y calor para sobrevivir a largo plazo. Necesitarían fuerza, y él necesitaría respuestas. Fue entonces cuando Marabel habló de nuevo, su voz más firme, aunque aún débil. No nos dejaste, dijo, sus palabras un susurro que llevaba el peso de una verdad profunda. Silas no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla, sus ojos oscuros y firmes encontrándose con los de ella. No lo haría, dijo finalmente, su voz baja pero segura. No era hombre de promesas vacías, y Marabel pareció entenderlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no cayeron. Había algo en su mirada, una chispa de esperanza, que le dijo a Silas que esta mujer era más fuerte de lo que su cuerpo roto sugería. Más tarde ese día, mientras el sol intentaba abrirse paso a través de las nubes grises, Marabel comenzó a hablar. No mucho, solo fragmentos, pero suficientes para pintar un cuadro sombrío. Tenía 17 años cuando me casé con Joseph Quinn, dijo, su voz temblando pero clara. Él tenía 34, rico, poderoso. Mi padre dijo que era afortunada. Silas no miró hacia arriba. Estaba afilando un cuchillo contra una piedra mojada, el sonido rítmico llenando la cabaña. Pensé que era afortunada también, al principio. Me llevó a una gran casa con ventanas altas y pisos de mármol. Vestía seda, dormía en almohadas de plumas. Pero él nunca me tocó como un esposo debería. No con amabilidad, no con gentileza. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los bebés. La primera hija, frunció el ceño. La segunda, dejó de hablarme. La tercera. Su voz se quebró, y Silas levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella. Cuando nació la tercera niña, llamó a la partera y dijo que ella maldijo el útero. Les dijo a sus hermanos que yo no era mejor que una mula, inútil si no podía darle un hijo. Esa noche, me golpearon. Giró su rostro, revelando una cicatriz tenue a lo largo de su mandíbula, apenas visible pero cargada de historia. Pensé que me mataría, pero en cambio me arrastró al poste de la cerca y me ató allí. Dijo que si la nieve no me llevaba, entonces estaba destinada a vivir. Lo llamó justicia. Sus manos temblaron, alcanzando instintivamente la canasta donde dormían sus hijas. Dijeron que las niñas no son más que bocas que alimentar. Silas dejó el cuchillo. Su mandíbula se tensó, una furia silenciosa ardiendo en su pecho. Se levantó y se acercó a ella, arrodillándose junto a su cama. Tomó su mano, hinchada y moreteada, con una suavidad que desmentía su fuerza. Aquí, dijo, su voz baja y segura, tus niñas son lo único que vale la pena alimentar. Los ojos de Marabel se llenaron de lágrimas, y esta vez no las contuvo. Cayeron en silencio, mezclándose con el calor del fuego y el sonido de la respiración de sus hijas. Silas permaneció allí, su mano sosteniendo la de ella, su presencia un ancla en un mundo que había intentado destruirla. La nieve comenzó a derretirse alrededor de los bordes de la cabaña, convirtiendo los montones blancos en lodo gris que revelaba parches de tierra congelada. Las montañas Snowbourn estaban despertando de su largo sueño invernal, los pinos sacudiéndose la nieve como si se libraran de un peso antiguo. Pero con la primavera llegó más que el deshielo. Llegaron rumores, sombras de las tierras bajas que subían por los senderos de la montaña como fantasmas persistentes. Silas trabajaba fuera de la cabaña, cortando leña con hachazos precisos, el sonido resonando en el aire fresco de la mañana. Marabel, ahora más fuerte, aunque aún marcada por los moretones que se desvanecían lentamente, cuidaba a las niñas dentro. Eloise, Ruth y June, como las había nombrado, crecían con una rapidez que parecía desafiar el tiempo.
Sus mejillas se llenaban, sus llantos se volvían más fuertes, más dulces, como pájaros aprendiendo a cantar. Era justo después del amanecer cuando llegó el golpe en la puerta. Silas dejó el hacha clavada en un tronco y caminó hacia la cabaña, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Abrió la puerta para encontrar a Attie, una mujer del pueblo cercano, envuelta en un chal de lana verde. Su rostro estaba sonrojado por la cabalgata cuesta arriba, y su caballo, atado a un pino cercano, resoplaba, aún agitado por el esfuerzo. «Buenos días, Silas», dijo, su voz cortante, cargada de urgencia. «Attie», saludó él, haciéndose a un lado. «Entra». Marabel, sentada cerca del fuego con Ruth en sus brazos, levantó la vista. Attie le dio una mirada rápida, luego se volvió hacia Silas mientras cerraba la puerta detrás de ella. «Es sobre ella», dijo Attie, señalando a Marabel con un movimiento de cabeza. «Joseph Quen ha difundido la noticia». Silas se quedó inmóvil, su rostro impasible pero sus ojos alerta. «Les está diciendo a la gente que ella huyó en un ataque, que es inestable. Dice que los bebés son suyos por derecho y que los mantiene en secreto contra la ley». Los dedos de Marabel se apretaron alrededor de Ruth, sus ojos ensanchándose con un miedo que no había sentido desde aquella noche en la nieve. «Ha contratado hombres», continuó Attie. «4 de ellos. Dicen que solo buscan traer de vuelta a una madre donde pertenece, pero la forma en que cabalgan, Silas, no es una partida de rescate. Vienen con armas y malas intenciones». Silas asintió una vez, un gesto que decía más que las palabras. «Cabalgué tan pronto como lo escuché», añadió Attie. «Encontrarán este lugar, y pronto». «No se la llevarán», dijo Silas, su voz un murmullo bajo pero firme como la roca de la montaña. Marabel lo miró, algo indescifrable pasando por su mirada, miedo, sí, pero también una chispa de confianza en el hombre que la había salvado. Attie dudó, luego metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Lentejas secas, cecina, una petaca de licor. Lo necesitarán». Silas lo aceptó con un asentimiento silencioso, y Attie se fue poco después, su caballo dejando huellas frescas en la nieve derretida. El resto del día pasó en una actividad febril. Silas reparó el pestillo de la ventana trasera, reforzó la puerta con una segunda barra transversal y apiló leña cerca del hogar para que Marabel no tuviera que salir. Movió suministros al sótano de raíces, un espacio excavado bajo la cabaña, en caso de que necesitaran esconderse o huir. No habló mucho, pero sus movimientos eran deliberados, cada acción calculada para proteger a los que ahora dependían de él. Afiló su cuchillo de caza hasta que el filo brilló como plata bajo la luz del fuego, luego lo deslizó en la funda de su cinturón y lo mantuvo allí. Marabel observaba desde el interior, alimentando a las niñas y manteniendo el fuego encendido, pero su mente estaba en otro lugar, en las sombras que se acercaban desde las tierras bajas. Cuando llegó la noche, durmieron ligeramente, alertas a cualquier sonido fuera de lo común. La cabaña, una vez un refugio seguro, ahora se sentía como un fuerte bajo asedio. A la mañana siguiente, el aire cambió. Estaba demasiado quieto, como si la montaña misma contuviera el aliento. Incluso los pájaros, que normalmente cantaban al amanecer, estaban en silencio. Luego vino el sonido de cascos, 4 conjuntos, resonando en el sendero. Marabel abrazó a sus hijas cerca, su corazón latiendo como un tambor. Silas abrió la puerta de la cabaña y salió al porche, su figura alta y sólida contra el fondo de la nieve. Los jinetes se acercaban lentamente, sus rostros medio ocultos bajo sombreros de ala ancha. Tiraron de las riendas a unos metros de los escalones frontales. El hombre al frente, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un río seco, llevaba un revólver al cinto. «Silas Granger», llamó, su voz cortante como el viento. «Venimos con reclamo». Silas se quedó quieto, sus brazos sueltos a los lados, desarmado pero imperturbable. «No», dijo simplemente, su voz calma pero cargada de desafío. «Esa mujer adentro es la esposa de Joseph Quen. Es su propiedad. Tenemos todo el derecho de recuperarla a ella y a esas niñas». Silas no se movió.
Ella nunca fue suya, y ciertamente no es de ustedes, respondió, sus palabras claras, cortando el aire como una hoja. El hombre se burló, su mano rozando el mango de su revólver. ¿Crees que esto ha terminado, hombre de montaña? Silas no parpadeó. ¿Quieres probar eso? Vuelvan y lo intenten. Los 4 jinetes lo miraron en silencio, el aire cargado de tensión. Luego el líder tiró de sus riendas. Vámonos, ladró. No vale la pena hoy. Se fueron sin otra palabra, la nieve salpicando detrás de ellos, pero sus ojos prometían un regreso. Silas permaneció en el umbral mucho después de que desaparecieran, su mirada fija en el horizonte. Dentro, Marabel exhaló lentamente, aún abrazando a sus hijas, su corazón un trueno en su pecho. Estaban a salvo, por ahora, pero las sombras de las tierras bajas seguían acechando. La primavera se despegó lentamente, suavizando el manto de nieve y coaccionando brotes verdes de las ramas desnudas. Los días se alargaron, y la cabaña comenzó a sentirse como algo más que un refugio contra la muerte. Marabel se movía con un propósito silencioso ahora, sus pasos más firmes, aunque los moretones aún marcaban su piel como recuerdos de un pasado cruel. Había comenzado a cocinar pequeñas comidas sobre el hogar, guisos de raíces de pino, cebollas silvestres y lo que Silas trajera del bosque. A veces eran hongos silvestres, a veces un conejo, una vez un pavo salvaje que Silas había cazado al amanecer. Las niñas, Eloise, Ruth y June, crecían con una rapidez que parecía milagrosa. Sus mejillas se llenaban, sus llantos se volvían melodiosos, como pájaros aprendiendo a cantar. Dormían en nidos suaves hechos de pieles de coyote y heno, forrados con trozos de un viejo edredón que Silas había guardado durante años. Las mañanas eran tranquilas. Marabel se levantaba antes del sol, atendía el fuego y revisaba a las niñas. Silas ya se habría ido, cazando o revisando trampas, su ausencia marcada solo por el silencio que dejaba atrás. Nunca dejaba una nota, pero siempre regresaba, sus botas cubiertas de barro o nieve, sus manos cargadas con lo que la montaña le ofrecía. Su conversación era escasa, no fría, sino gentil, como si estuvieran aprendiendo el lenguaje del silencio del otro. Silas no preguntaba sobre el pasado, y Marabel no lo ofrecía. Las palabras estaban enterradas, como huesos bajo la escarcha, pero en su lugar crecía una comprensión tácita, una confianza que no necesitaba ser expresada. Una tarde, Marabel encontró a Silas en el banco de trabajo afuera de la cabaña. Su abrigo estaba quitado, las mangas de su camisa de franela enrolladas, revelando antebrazos curtidos por el sol y el trabajo. Sostenía un cuchillo detallado y una tabla de cedro, trabajando con una precisión silenciosa. Ella lo observó desde la puerta, fascinada por la delicadeza de sus movimientos. No miró hacia arriba, pero sabía que ella estaba allí. Esa noche, vio lo que había hecho, 3 placas de madera, cada una no más larga que un palmo, colgadas sobre el lugar de descanso de las niñas. Llevaban sus nombres en un script tallado con cuidado, Eloise, Ruth, June. Cada letra estaba suavizada, la madera aceitada para que captara la luz del fuego. Marabel presionó sus dedos contra su boca, conteniendo un sollozo. Nadie, ni siquiera su propia familia, había dado a sus hijas algo tan permanente, tan real. Ahora sus nombres colgaban como oraciones, un testimonio de su existencia en un mundo que había intentado borrarlas. Los días se volvieron dorados y verdes, la primavera reclamando la montaña con una suavidad que contrastaba con el invierno brutal. Marabel comenzó a cantar a las niñas por las noches, suaves canciones de cuna que recordaba de su infancia, melodías que su madre le cantaba mientras trenzaba su cabello. Silas se sentaba junto a la puerta, su largo cuerpo apoyado contra el marco, afilando herramientas o puliendo su rifle, siempre escuchando. Una noche, el viento cambió, trayendo el olor de la lluvia y la tierra húmeda. Marabel estaba removiendo una olla sobre el fuego, tarareando bajo su aliento. Silas limpiaba un par de pieles de conejo, sus manos moviéndose con la misma precisión que había usado para tallar los nombres de las niñas. Sin volverse, sin planear el momento, ella pronunció su nombre, no solo el primero, sino el peso completo de él. Silas Granger. La habitación se aquietó.
Él se volvió hacia ella lentamente, sus manos deteniéndose, sus ojos captando la luz del fuego como brasas que esperaban aliento. No respondí de inmediato. Solo la miró, realmente la miró, como si su nombre en sus labios hubiera encendido algo dentro de él. Nunca dije gracias, susurró Marabel. No propiamente. Silas se levantó, quieto como siempre, y se acercó, pero no la tocó. Miró la olla burbujeante, luego a las niñas durmiendo detrás de ella, y finalmente de vuelta a sus ojos. No necesitabas hacerlo, dijo, su voz un murmullo que resonaba con sinceridad. Un silencio largo y lleno se asentó entre ellos, no incómodo, sino rico, cargado de cosas que no necesitaban decirse aún. Ella sonrió, una curva pequeña en sus labios, no una sonrisa que significara que todo estaba arreglado, sino una que decía que algo había comenzado. La tormenta llegó justo después del atardecer, baja y rápida, transformando el cielo en una furia blanca rugiente. La nieve azotaba las paredes de la cabaña, borrando huellas en minutos. Dentro, el fuego chasqueaba, las ventanas temblaban. Silas revisaba los postigos, mientras Marabel sostenía a Ruth y June, su cuerpo curvado protectoramente alrededor de ellas. Eloise dormía junto al fuego, ajena a la tensión. Silas se acercó a la ventana, rozando la escarcha, y vio figuras en la tormenta, 3 jinetes, capas ajustadas, moviéndose con deliberación. Son ellos, dijo, su voz baja y urgente. Marabel no necesitó preguntar. Sabía que Joseph Quinn había encontrado su rastro. Toma a las niñas. Sigue el arroyo. Mantente baja. No pares. No regreses a menos que sea con la ley, ordenó Silas. Los ojos de Marabel se ampliaron, pero antes de que pudiera protestar, él ya estaba en movimiento. Sacó el manto de piel de alce, lo envolvió alrededor de sus hombros y metió un paquete de cecina, manzanas secas y una petaca en su bolso. Luego le dio una hoja pequeña, presionándola en su palma. Si te alcanzan, no dudes. Ella lo miró, su boca temblando. ¿Y tú? Los llevaré por el otro camino. Besó la cabeza de Eloise, rápido y silencioso, y la urgió a irse. Marabel, con 2 niñas en sus brazos y una atada a su espalda, se escabulló por la puerta trasera, desapareciendo en los árboles. Silas preparó una trampa. Arrastró un abrigo viejo sobre un palo de escoba y lo ató a un poste cerca del sendero sur. Encendió una lámpara de aceite detrás de un tronco para proyectar sombras y dejó su caballo atado a medio camino del sendero, como si hubiera huido a toda prisa. Encendió un pequeño fuego para crear humo, un señuelo para confundir. Luego esperó. El golpe llegó minutos después, duro, exigente. Silas abrió la puerta para encontrar a 3 hombres cubiertos de nieve. Al frente estaba Joseph Quinn, su rostro frío y pulido, pero sus ojos más helados que la tormenta. La robaste. Se llevó lo que es mío, dijo, su voz cortante. Las niñas llevan mi nombre. Silas salió al porche, cerrando la puerta. ¿Viniste tan lejos por mentiras? Vine por sangre. Huí de ti porque la dejaste morir. Ella me pertenece. Joseph sacó una pistola. Silas no se movió. Ella se pertenece a sí misma. La mandíbula de Joseph se crispó. Última oportunidad. Silas se mantuvo firme, desarmado. Tendrás que dispararme. Uno de los hombres golpeó a Silas con la culata de su rifle, haciéndolo caer contra el marco de la puerta, sangre brotando de su hombro. Joseph levantó su pistola, pero una voz cortó el aire. El Sheriff Mather apareció, flanqueado por 2 ayudantes, rifles en alto. Marabel salió de los bosques, su capa rasgada, su rostro lleno de resolución. Diles lo que hiciste, dijo. O lo haré yo. Joseph se congeló. Arréstenlo, ordenó Mather. Los ayudantes esposaron a los 3 hombres, arrastrándolos a través de la nieve. Marabel corrió hacia Silas, quien aún estaba desplomado, sangre goteando. No te estás muriendo, dijo, presionando su mano contra la herida. ¿Me oyes? Él gruñó, sonriendo a pesar del dolor. Sabía que regresarías.
La primavera trajo flores silvestres y petirrojos, y las heridas comenzaron a sanar. Silas y Marabel reconstruyeron la cabaña, convirtiéndola en un hogar. Extendieron la pared este, pintaron los postigos de verde. Abrieron sus puertas a viajeros, llamándolo el hogar en Granger Ridge. Marabel cocinaba guisos que calentaban el alma, Silas cazaba y mantenía el orden. Las niñas crecían, sus risas llenando el aire. Eloise caminó primero, Ruth dijo fuego, June cantó antes de hablar. Una noche, Marabel encontró a Silas en el porche, lijando una tabla. Él le dio un chal tejido a mano, teñido de Borgoña, con las iniciales CRJ y la palabra Borti bordada. Para ti, dijo, porque lo eres. Ella lo tomó, su aliento atrapado. Nos elegiste cuando podrías haberte ido. Silas tomó su mano, y esa noche, con el fuego crepitando, intercambiaron votos silenciosos, no con anillos, sino con corazones firmes. Él dio a las niñas cuentas talladas, una por cada una, y a Marabel, su mano. Fue suficiente. La primavera reclamó la montaña. La nieve se fue, reemplazada por musgo y violetas. El hogar en Granger Ridge se convirtió en una leyenda tranquila, un lugar de paz para viajeros. Marabel servía con gracia, enseñaba a niños locales a leer, cantaba para ellos. Silas cuidaba el jardín, las niñas corrían libres. Una noche, sentados en el porche, Marabel descansó su mano sobre la de Silas. Este fuego entre nosotros nunca se apagó. Él sonrió. Solo necesitaba un lugar para vivir. Se sentaron, mano en mano, mientras el cielo se volvía lavanda, las estrellas parpadeando. Nadie sabría toda la historia, pero verían a tres niñas danzando en el sol, y sabrían que algo poderoso había nacido aquí, de un amor que sobrevivió al invierno más cruel. Gracias por cabalgar con nosotros a través de esta historia de fuego, escarcha y un amor que se negó a desvanecerse. En una tierra donde la justicia era rara, y el calor aún más, Silas y Marabel probaron que los hogares más fuertes se construyen de confianza, sacrificio y elegir el uno al otro. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Wild West Love Stories para más viajes al corazón de la frontera americana, donde las balas fallaban, pero los corazones no. Toca la campana para no perderte una historia que podría quedarse contigo para siempre.